¿Cree usted ser el mejor candidato que pudo encontrar Morena rumbo al gobernador del estado? Yo no sé si pudo ser el mejor o no. Lo que sí sé es que yo soy el candidato y estoy haciendo el mejor esfuerzo que me toca y que me es posible. Si soy o no buen candidato, no me toca decirlo a mí, creo que le toca decirlo a la ciudadanía. Libro Geografía de la Violencia en Ciudad Juárez, el colegio menciona que algo que influye en la violencia en la ciudad ha sido la falta de espacios recreativos para los jóvenes y el acceso a las escuelas, principalmente la escasez de preparatoria. Hay la necesidad de crear espacios para los jóvenes, sacarlos de las manos de una vida fácil que ofrece la delincuencia. ¿Cómo hacer efectivo para ellos? Creo que la respuesta a esta pregunta nos la dieron 5 asociaciones civiles que se llaman algo así como menos rollo y hagan un paro o alguna cosa así, echen menos rollo y tiren paro, ¿verdad? Realmente estoy gratamente sorprendido, lo vuelvo a repetir, de la fuerza, de la precisión de de los jóvenes que como digo, que no me pude quedar ahí, pero sí conozco sus propuestas, me las hicieron llegar, sí, y las leí, las estudié detenidamente. Ellos tienen propuestas muy puntuales, ellos saben perfectamente sus necesidades en la cultura, en el deporte, en la educación, en la cuestión laboral. Más que yo sacarme de la manga, pues yo seguiría en las recomendaciones, las sugerencias o las propuestas de los jóvenes, porque ellos conocen mejor su realidad que yo. Algún día fui joven, pero ellos la conocen mejor. Ahí están en ese documento los que la quieren estudiar. ¿Cómo hacerlo efectivo para ellos? Bueno, entre muchas de las propuestas que ellos tienen, que repito, ni siquiera los empresarios se las he escuchado. Fíjense que es que ellos sí hicieron la tarea de abajo para arriba, sí consultaron a la población ahí. Son 5 asociaciones civiles que hicieron trabajo en 111 colonias de las más proletarias, de las más marginadas aquí en Chihuahua, en el estado, yo creo, pero aquí en el municipio de Juárez. 111 colonias. Entonces, por las propuestas que ellos presentaron, pues se ve que hicieron bien la tarea, o sea, consultar, participación ciudadana. Y una de las propuestas, son muchas, no tendría caso repetirlas todas, pero una dice que ellos están solicitando una entrevista mensual con la autoridad, ya sea municipal o del estado. Pues ahí sí, atoran a la autoridad a ver cómo van los programas, vamos a revisarlos, se ha avanzado, se ha atrasado, están estancados. Buenas propuestas. En relación a proyectos que generen oportunidades para los jóvenes egresados y científicos, ¿se ha pensado algo? La generación de la ciencia y la tecnología al servicio de la sociedad, creación de pequeñas empresas que generen tecnología y no solo se compren la ciudad del extranjero.